El siguiente ponente es el doctor Juan José López Núñez. Es miembro del Departamento de Medicina Interna del Hospital Germans Trias y Pujol de Badalona, donde ejerce su labor asistencial tanto a nivel de hospitalización como en una consulta monográfica dedicada a enfermedad tromboembólica venosa. El doctor López Núñez posee un vastísimo currículum que voy a resumir muchísimo, diciendo que es colaborador en diversos ensayos y proyectos de investigación en torno a la enfermedad tromboembólica venosa y que ha publicado numerosos artículos en este campo, sobre todo en revistas internacionales. Acabo de saber que es de ascendencia gallega y queremos decirte que estamos muy agradecidos de tenerte hoy aquí. Bienvenido a Galicia, bienvenido a Ourense, bienvenido a la SOGAMI. Hola a todos. Bueno, yo soy Juanjo López, soy aquí el infiltrado realmente de vuestra reunión, aunque mi segundo apellido me delata, ¿vale? Soy de ascendencia gallega, o sea que me siento como en casa. Gracias a todos por estar aquí a las 9:30 de la mañana, después de la cena de ayer, que tiene mérito. Gracias a la Junta de la SOGAMI, al comité organizador por invitarme a estar aquí con vosotros. La verdad es que me hace mucha ilusión estar aquí. Y nada, y sin más dilación, pues empezaremos. Esto es mi completo de interés. Cuando me invitasteis a hablar de esto, la verdad es que para mí es un poco un reto grande, ¿no? Porque aparte, la enfermedad trombólica venosa cuesta no hacer memoria para atrás. ¿Qué novedades ha habido en el último año y medio? Tuvimos mucha trombosis con el COVID, salía hasta la sopa, los enfermos no paraban de entrar a la consulta preguntando la vacuna y la trombosis. ¿Pero qué hay en el último año? Pues hay algunas cositas. Yo lo que he hecho ha sido orientar la presentación como una lluvia de ideas, varios estudios, donde os voy a hacer un pantallazo, una idea general de cada estudio. Y después, ya si queréis, podemos profundizar después en el debate. Lo he dividido en 4 partes. En la parte de tromboprofilaxis, en la parte de tratamiento del ATV general, el ATV no asociada a cáncer, que como se ve está muy de moda y realmente tenemos inundada la consulta de enfermos con cáncer y trombosis. Y por último, os hablaré de dos guías clínicas, en este caso de trombosis y cáncer, que han salido en el último año. Y empezamos con la profilaxis. Este es un estudio. Me prometí no hablar de COVID, porque la verdad es que el COVID estaba ya estamos un poco todos cansados, pero ha sido inevitable poner 2 estudios muy cortitos y muy rápidos. Este primer estudio viene un poquito a intentar dar respuesta a si tenemos que anticoagular o no los enfermos ingresados en planta convencional con COVID. Os recuerdo que eso fue un debate a nivel internacional. Parece ser que había algún signo que parece que el enfermo hospitalizado en planta convencional, no el de la UCI, se beneficiaba de anticoagularlo como profilaxis. Y este estudio viene a decir esto. 3 grupos, 3.000 y pico enfermos, 3 grupos, dosis profiláctica de heparina, dosis anticoagulante de heparina y, por primera vez novedad, anticoagulación con apixaban, con un ACOT. ¿Qué es lo que vemos? Pues bueno, básicamente lo que miraba es efectividad primaria y lo que vería es riesgo de tener una trombosis venosa arterial, riesgo de morir, riesgo de entrar en la UCI, riesgo de ser intubado. No bioeficacia, pero sí que cuando vamos a mirar de manera más concreta el riesgo de morir o de ser intubado, sí que hay beneficio. O sea, parece que el enfermo hospitalizado en planta convencional se puede beneficiar de ser anticoagulado a expensas de menos mortalidad y menos riesgo de intubación. Este es el segundo estudio que os traigo de profilaxis y me parece sumamente interesante, además de que es un estudio español. Hablamos de profilaxis en el enfermo con cáncer. Ese es uno de los caballos de batalla. Tenemos enfermos con cáncer que se diagnostican de páncreas, por ejemplo, que sabemos que el riesgo de tener una trombosis o un endurecimiento es muy alto, pero no tenemos evidencia para decir si hay que ponerle profilaxis o no. ¿Y qué es lo que hacemos? Estamos hartos de buscar scores, escalas predictivas, y aquí tenemos el Corana, el famoso Corana, que lo que mira es el riesgo de tener una trombosis en aquel enfermo que va a empezar quimio ambulatoria. El Corana, hablamos mucho de él, pero os recuerdo que tiene un área bajo la curva de 0,6. O sea, realmente es pobre. Os recuerdo que 0,5 es como tirar una moneda al aire y 1 sería lo ideal. Y aquí un grupo español, liderado por el doctor Muñoz de Riegron Brañón y por el doctor Soria del Hospital de San Pau, lo que hace es incorporar la genética a esa escala predictiva clínica. Y mira, tienen 8 mutaciones genéticas que cuando lo unimos al riesgo de tener enfermedad trombólica, a la obesidad, al estadio del cáncer, fijaros cómo mejora la predicción. Comparado con el Corana, tenemos de 0,58 el Corana, realmente pobre, subimos hasta el 0,78. O sea que esto ya es un indicador, es una buena vía para decir que probablemente las escalas clínicas yo creo que han tocado techo y que ahora o incorporamos valores probablemente genéticos
es la vía para seguir mejorando estas escalas. Hasta aquí la profilaxis, ¿vale? Ahora os hablaré de tratamiento, primero sin cáncer. Este es el segundo estudio de COVID y os prometo no hablar más de él, ¿vale? Es un estudio español, liderado, publicado en JAMA y desde el registro Riete. Registro Riete cogieron los 1.300 enfermos que tenían con trombosis asociada a COVID. Y una de las preguntas era ¿cuánto tiempo hay que anticoagular a estos pacientes? No lo sabíamos, al principio hacíamos 6 meses, 1 año, no quedaba claro. Lo que se hizo fue coger todos aquellos enfermos que habían estado anticoagulados mínimo 3 meses. Y lo que vimos era qué pasaba después. Fijaros, esta gráfica, realmente las recurrencias después de los 3 meses fueron muy pequeñas. Es decir, el COVID es un factor de riesgo mayor transitorio y, por tanto, parece que anticoagularlos 3 meses, a lo sumo 6, es más que suficiente. Segundo estudio, otro también tema muy interesante, ¿vale? El síndrome antifosfolípido. Salieron los ACOTS, ¿no? Parecía que iban a cambiar todos los antivitaminas K, el sintrón parece que lo íbamos a desterrar, pero, por ejemplo, el síndrome antifosfolípido vimos que había un estudio que demostraba que era menos eficaz, concretamente el rivaroxaban. Pues esto lo que hace es una revisión sistemática que coge los cuadros de los clínicos publicados en que se compara ACOTS con antivitaminas K para ver realmente si se confirma que los ACOTS son malos fármacos para tratar la trombosis en el enfermo con síndrome antifosfolípido. ¿Y qué es lo que vimos? Pues fijaros, básicamente, en plan resumen, lo que vimos es que sí que funcionan bien para la trombosis venosa, embolia pulmonar y trombosis vena profunda, pero no para la trombosis arterial. Vimos que había más riesgo de tener un trombo arterial con los ACOTS y de manera claramente significativa. Más ictus, ¿de acuerdo? Y por tanto, ¿cuál es el mensaje? Que de momento parece ser que el tratamiento de elección anticoagulante en el enfermo con SAF sigue siendo el antivitamina K. Otro tema súper interesante es la trombofilia, ¿no? La trombofilia famosa, ¿no? Te hacen interconsultas y decir, prácticamente muchas veces no te piden qué hacer con el enfermo, te piden, no, pídele la trombofilia, ¿no? ¿Qué hay de importante en la trombofilia? Un tema muy, muy interesante. Bueno, fijaros, esto es un pantallazo de las guías internacionales. ¿Hay consenso en cuanto a pedir trombofilia? No, ya lo veis, mirad, fijaros. En rojo pone cuando las guías claramente están en contra de hacer trombofilia. En azul, cuando hay disparidad de opiniones. Y solo vemos en verde cuando claramente hay un consenso. Básicamente, el consenso es en el síndrome antifosfolípido. En el resto de trombofilias, de proteína C, de proteína S, de vitamina 3, 5 de Leiden y mutación de gen para la protombina, no hay ni mucho menos evidencia y ya os adelanto que directamente la mayor parte de guías recomiendan no testar. Y este estudio publicado en el 23, para mí lo más interesante fue esto. Fijaros, cogieron alrededor de 3.000 pacientes y analizaron si la trombofilia se pidió de manera correcta según las guías clínicas. Lo que se vio es que hubo trombofilia en 1 de cada 3 enfermos positiva, ¿vale? Por tanto, la tasa fue alta. Que solo se pidió de manera correcta, según las guías, en 1/3 de los pacientes. Realmente se pedían trombofilias sin ningún tipo de criterio. Y lo que es para mí apabullante y aplastante, en el 97% de los casos testados, la trombofilia no influyó en la decisión final. Es decir, tenemos una trombofilia, lo sabemos, pero en el fondo no cambia nuestra actitud. Por tanto, un test en que realmente se hace fuera de indicación y encima cuando lo tenemos no hacemos caso, probablemente quiere decir que no se debe pedir o se debe pedir de manera muy, muy concreta. El siguiente estudio, también publicado el año pasado, lo que viene un poquito a ver es cómo debemos tratar a los enfermos con ACOTS que tienen insuficiencia renal. Como bien sabéis, la insuficiencia renal es un criterio de exclusión en la mayor parte de ensayos. El enfermo con filtrados por debajo de 30 directamente queda excluido. Y por lo tanto tenemos un gap de información que no sabemos cómo tratar. Y a nadie se le escapa el tipo de enfermedad que tenemos en la planta. Ancianos, pluripatológicos, y un poco lo que viene este estudio es saber realmente qué ACOTS se comporta mejor. Se valoran los 4 estudios pivotales, yo solo os pongo aquí los estudios de trombosis, porque este estudio versa también sobre la FA, solo os hablo de trombosis. Y fijaros, ¿qué es lo que vieron este estudio? Lo que vio es que claramente los ACOTS fueron no inferiores a antivitaminas K, cuando se pueden dar en enfermos con filtrados por debajo de 50 y hasta 30, y lo que vieron es que eran más seguros, menos hemorragias. Por lo tanto, que parece que anticoagulantes troponines con ACOTS son igual de eficaces y son más seguros. E incluso en este estudio se atrevieron los autores a darnos una imagen muy gráfica un poco y se posicionaban sobre qué ACOT había que dar en cada situación, según la insuficiencia renal.
Y para esta recomendación también valoraron estudios observacionales pequeñitos. Básicamente, ya os adelanto que el que mejor se posicionó fue apixaban. Fijaros que incluso tenemos cierta evidencia en el enfermo en diálisis. Para que no lo sepáis, la FDA ya ha aprobado la apixaban en el enfermo con diálisis, la EMEA aún no la ha hecho, pero cada vez hay más series de casos confirmados por debajo de 15, en el cual parece que es seguro y eficaz. El que quizá peor se comporta en este escenario es el edoxaban. Bueno, y ahora que parece que ahora después del verano van a bajar el precio de los ACOTs, que ya os adelanto que está encima de la mesa, que quizás los van a financiar para la trombosis porque no están financiados, es un grupo de enfermos claramente desfavorecido y discriminado frente al enfermo con FA, ahora ya nos empiezan a decir que los ACOTs tienen fecha de caducidad, porque ya vienen otros anticoagulantes, anti-11A, anti-12A, ¿vale? Hay algo sobre anti-11A, hay muy poquita información, pero básicamente aquí hay mucho rollo, pero lo que os quiero decir es que el anti-11A parece que van a ser unos fármacos más seguros aún que los ACOTs, ¿vale? Aquí básicamente os pongo el único estudio que hay de momento en fase 3, fase 2, perdón, en trombosis, y básicamente lo que se ve es que el anti-11A versus ACOTs sangran la mitad aún, o sea, claramente vamos en la búsqueda de un anticoagulante cada vez más ideal, que es aquel anticoagulante que es ideal y que claramente es seguro. Y aquí veis, ¿de acuerdo?, los estudios que hay en todos estos fármacos. También hay estudios en ictus, en trombosis arteriales, ¿de acuerdo? O sea, que van a ser unos fármacos que los siguientes años claramente van a irrumpir y probablemente se van a quedar con nosotros. Un pequeño bloque dentro de la trombosis asociada, no asociada a cáncer, en el TEP de riesgo intermedio alto, ¿vale? Quizá es el grupo de enfermos graves con émbolia pulmonar donde no está definido cuál es el mejor abordaje. Os pongo en antecedentes. Enfermo con émbolia pulmonar, ¿de acuerdo? Que tiene un ventrículo derecho dilatado, pero que la troponina es negativa. Es decir, ¿qué hacemos? Lo anticoagulamos, le hacemos fibrosis sistémica, le hacemos técnicas guiadas por catéter, trombectomía, no queda claro. Un buen estudio fue publicado en JAMA el año 2022, pero fue un estudio fallido porque vino el COVID y se cerró por falta de inclusión. El estudio Canary, básicamente, lo que intentó ver es que si las terapias guiadas por catéter, la trombectomía, eran mejor que la anticoagulación en este escenario. Pero como llegó el COVID, llegaron a 100 enfermos y tuvieron que cerrarlo. No se demostró que era más eficaz en cuanto a la reducción del índice ventrículo izquierdo y ventrículo derecho, pero sí que a partir de las 72 horas y a los 3 meses sí que se vio que era eficaz. O sea que parece que esto es una señal, ¿de acuerdo?, con mucha cautela, a que probablemente las terapias guiadas por catéter en este escenario pueden ser efectivas y pueden ser seguras. Y aquí estamos esperando todos este estudio que es el HI-PEITO. El HI-PEITO es un estudio, ¿de acuerdo?, que básicamente lo que mira es esto, lo que mira es si los enfermos con embolia pulmonar de riesgo intermedio alto se van a beneficiar de trombectomía y no solo de anticoagularlos, y tendremos los estudios en julio de 2025. En España también tenemos el PEITO 3, aprovecho, ¿de acuerdo?, porque es un estudio muy interesante, que lo que miran es si dándole fibrinolíticos a dosis intermedias bajitas, ¿de acuerdo?, estos enfermos van mejor, porque el fibrinolítico a dosis plenas demostró que había muchas hemorragias y que no era una buena estrategia de tratamiento. El PERT, el código TEP, que está muy de moda, ¿no? Hoy en día me parece, ¿no?, después del código infarto y del código ictus, pues vendrá el código TEP. Hay hospitales que ya tienen o ya tenemos algo parecido, aunque no es lo que los americanos tienen montado, que son los que mejores lo han hecho. ¿Sirve de algo el código TEP? ¿Sirve de algo tener un equipo multidisciplinar que se activa siempre que hay un enfermo en el cual hay dudas de cómo tratar? Pues esto es un metaanálisis que se intentó ver la eficacia de estos códigos, un estudio muy reciente. En el enfermo global, el enfermo que tiene cualquier tipo de TEP, pues bueno, parece que hay tendencia a que sí, pero no queda demostrado. Y quizá en el enfermo que es con un TEP de riesgo intermedio alto, en el que os he dicho, parece que está más próximo a la significación, aunque no lo es probablemente porque la N es baja. O sea, probablemente si hubiera más enfermos demostraríamos que sí tienen algún tipo de impacto. O sea, que esto aún queda por explorar la eficacia de estos códigos. Dejamos la trombosis sin cáncer, ahora vamos a la trombosis asociada a cáncer. Os haré 2 estudios, ¿vale?, que son bastante interesantes. Todos los ensayos de trombosis asociada a cáncer, que hay literatura,
están hechos con dalteparina. La dalteparina, como sabéis, aquí había antes, ahora ya no está, en España no la encontramos, pero los ACOT se siguen comparando con dalteparina. ¿Por qué? Pues porque los estudios pivotales del CLOT, el famoso estudio CLOT, era con dalteparina. Y entonces, ¿qué pasa? Nosotros aquí en España la heparina más utilizada es la enoxaparina de toda la vida, pero realmente había un gap, porque ni siquiera en la ficha técnica de la enoxaparina estaba la trombosis asociada a cáncer. Y este estudio, que se hizo gracias al estudio Riete, lo que hizo fue comparar 3.500 enfermos con enoxaparina, trombosis y cáncer, insisto, versus los enfermos que estaban tratados con tinza o con dalteparina, que son las dos heparinas aprobadas para trombosis asociada a cáncer. ¿Y qué es lo que vio? Pues que básicamente que no fue inferior, es decir, que la enoxaparina es perfectamente válida en cuanto a eficacia y en cuanto a seguridad. ¿Vale? Por tanto, esto nos da autoridad para seguir haciendo probablemente lo que muchos hacemos, que es tratarlos con enoxaparina. Tanto fue el impacto de este estudio que ha sido la primera vez en la historia a nivel mundial que un registro cambia la indicación en ficha técnica. Y desde que este estudio se publicó, la ficha técnica de la EMEA la ha cambiado, se ha incorporado la enoxaparina, trombosis asociada a cáncer, e incluso se ha atrevido a decir que posología es la más favorable para estos enfermos. ¿Y esta cuál es? Pues fijaros. Cada 12 horas durante los primeros 5 o 10 días, y a partir de los 10 días se puede dar una vez al día, 1,5 miligramos kilo día. Y eso es porque el Rietecat demostró que era la pauta no inferior y más segura. Este estudio es muy interesante, publicado también hace muy poco, y es que nosotros cuando tenemos que decidir qué enfermos anticoagulamos con cáncer y trombosis, cuánto tiempo, la dosis, ¿qué nos fijamos? Bueno, nos fijamos el tipo de paciente, nos fijamos el riesgo de desangrado, el riesgo de recurrencia, el tipo de cáncer, pero ahora vamos a tener un nuevo compañero de viaje, que es la biología molecular del cáncer. ¿De acuerdo? Todos nosotros sabemos que el cáncer de páncreas hace más trombosis que el de próstata, el próstata sangra más. Los compañeros oncólogos ya hace años que tienen dianas terapéuticas del cáncer, ¿no? Translocación de ALK, del ROS, etc. Pues fijaros, todas estas mutaciones genéticas se han demostrado que producen más trombosis. Yo solo os quiero decir que quizá donde hay más evidencia es en el gen ALK, estos son en cáncer de pulmón, ALK y ROS, que claramente tenemos hasta el triple de riesgo de hacer un trombo. De tal manera que surge la duda de que si esos enfermos hay que poner profilaxis desde el diagnóstico, y hay algún estudio en marcha. Por tanto, a partir de ahora también, cuando decíamos tratar a un enfermo con trombosis y cáncer, también habrá que fijarse en la biología molecular porque tiene mucha importancia. Y ahora ya para acabar el último bloque, que han salido de guías de práctica clínica en trombosis, y básicamente os haré un par de pinceladas. En el último mes se han publicado dos guías muy importantes. La primera es la de la ITAC, ¿vale? Que la ITAC es una guía internacional muy conocida y que todos consultamos, y solamente me fijaré en las recomendaciones de grado 1A, grado 1B. En trombosis hay muy poca evidencia. Por hacer un pequeño paréntesis, las guías de la ACCP, las guías CHES, que son las que seguimos todos, en recomendaciones 1A hay 0. O sea, hay un alto grado de incertidumbre como tratar a estos enfermos. ¿Qué nos dicen en estas guías? Pues nos dicen que la heparina de bajo peso molecular parece de elección para tratar al enfermo que tiene trombosis asociada a cáncer. Incorpora ya los ACOTs. ¿Los ACOTs cuándo se pueden dar? Pues básicamente los ACOTs cuando hay una trombosis con un bajo riesgo de sangrado, porque hay algún tipo de enfermo, sobre todo cánceres esofagogástricos y cánceres de vejiga, que parece que sangran más con ACOTs que con heparina. Por tanto, bajo riesgo de sangrado, siempre que no haya interacciones, los ACOTs siempre hay que revisarlo, evidentemente, y que se pueda absorber un enfermo que tenga una gastrectomía por una neogástrica, probablemente no podemos darle un ACOT y habrá que hacer heparinas de bajo peso. Tratarlos siempre mínimo de 6 meses y a partir de aquí revalorar según riesgo-beneficio. Y también incorpora dos recomendaciones sobre la profilaxis. Deja la portavienta a mantener la profilaxis con heparina 4 semanas después de una cirugía oncológica, siempre que el riesgo hemorrágico sea bajo. Y también nos dice que en enfermos ambulatorios sin trombosis, que tengan cáncer de páncreas local o avanzado o metastásico, que se puede plantear también hacer profilaxis, ¿vale? Es una recomendación. Y también tenemos las guías de la ESMO, que son las guías europeas de la Sociedad Europea de Oncología. Básicamente me centraré en dos escenarios, ¿vale? Básicamente vuelve a decir que el tratamiento de elección es tanto la heparina como los ACOTs, pero que los ACOTs se deberían no indicar en enfermos con alto riesgo de sangrado. Alto riesgo de sangrado, interacciones o mala absorción, la heparina tiene que ser tratamiento de elección. ¿De acuerdo? Y también nos habla de
poblaciones especiales. Nos dice, por ejemplo, la insuficiencia renal, por debajo de 30, aquí nos dicen que heparina no fraccionada versus heparina bajo peso podría ser de elección. También cuidado con los pesos extremos, que probablemente la heparina es la opción más segura y no los SACOTS, y poca cosa más. Y ya para acabar, ¿qué me gustaría que de la sesión os acordarais, os llevaréis a casa? Pues mira, que aún existe una controversia grande de cómo tratar o cómo prevenir la trombosis en el enfermo con COVID, porque hay datos discrepantes. Yo os he presentado un estudio que parece que hay cierto beneficio de anticoagularlos, pero hay otros que no, y por tanto aún sigue estando en el aire cómo hay que tratar este tipo de enfermos. Que la incorporación de la genética y las escalas de riesgo de profilaxis parece que es el futuro, porque claramente mejora la predicción de las escalas clínicas. Que la trombosis asociada a COVID es un factor mayor de riesgo transitorio, por lo tanto parece que con 3 meses, a lo sumo 6, es más que suficiente. Que la trombosis asociada al síndrome antifosfolipídico, sobre todo triple positivo, claramente hay que tratarlo aún con antivitaminas K porque los SACOTS son claramente inferiores, sobre todo en cuanto a riesgo de trombosis arterial. Que el estudio de trombofilia hay que desterrarlo de la práctica clínica habitual y solo hay que hacerlo en casos muy seleccionados. Que el mejor abordaje en la modalidad de alto riesgo, de riesgo intermedio alto, aún está por definir y que vendrán estudios que seguramente no nos darán luz. Que con la insuficiencia renal los SACOTS parecen que son eficaces y más seguros probablemente, que vienen los anticoagulantes, que esto no se ha acabado porque después de los factores inhibidores del 11 están los del 12 y lo que vendrá. ¿De acuerdo? Que la oxaparina, lo que hemos hecho durante muchos años, es eficaz y segura en la trombosis de cáncer. Y ya para acabar, que vamos a tener que incorporar la biología molecular en cómo debemos tratar los pacientes con trombosis asociada a cáncer. Y ya para acabar os dejo de dónde viene mi familia, ¿de acuerdo? Que es de este pueblo de Lugo, de la zona de Pedrafita 2 de febrero, donde he pasado gran parte de mi infancia y no podía acabar sin dejaros esta fotografía. Muchas gracias.